no le vamos a dar más larga al asunto. Yo me vengo por acá preparando para poder traerles en pantalla al hermano Gilberto Miguel Rufat. ¿Cómo andas, mi hermano? Dios te bendiga. Qué gusto tenerte por acá nuevamente, hermano. Estás muteado, hermano. Damos gracias a Dios por la oportunidad. Estamos bien, gracias a Dios. Así que en expectativa. Saludos a la audiencia. Qué bueno, mi hermano. ¿Cómo ha estado todo? He visto por ahí que has estado de invitado en otros canales de los distintos hermanos, abordando temas un tanto similares, etcétera, etcétera. Yo me he dado la tarea quizás de hacer ligeros estudios por ahí y decidí invitarte precisamente para que pudiéramos abordar precisamente todas estas áreas hoy. Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver si podemos contribuir en algo. Doctor, mira, la pregunta del año, ¿no? Creo que Diego tengo entendido, es prosélito judío, sí, él no cree en el Mesías Jesús. Y él está comentando que esta pregunta me parece sumamente interesante porque precisamente es parte, y digo parte, porque hay otra pregunta que es la que quiero que abordemos hoy y se trata del tema de la datación de Apocalipsis, ¿no? Bendiciones al pastor Rufat, fuego, 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 fuego. Gracias, mi hermanita Rose, un abrazo, gracias por ese superchat, mi hermana. Por cierto, es una muy buena idea para los hermanos que quieren hacerle preguntas aquí al pastor, vale, que la puedan ahí escuchar directamente el pastor con la voz que lee los superchats. Gracias, mi hermanita Rose, por ese apoyo aquí al canal, lo valoramos full, ¿no? Bueno, doctor, entonces el tema de las 70 semanas, ¿sí? Sí. Tú sabes que dentro de lo que es la línea dispensacionalista, muchos hermanos, ¿sí? Yo los amo en Cristo, los respeto, no comparto obviamente la teología dispensacionalista. Ayer estuve explicando una serie de puntos por las cuales yo no comparto la teología dispensacionalista o el sistema hermenéutico dispensacionalista, como bien lo dicen algunos por ahí. Y existe el tema de la famosa pausa en las 70 semanas de Daniel, ¿no? Para poder hablar de una pausa en las 70 semanas de Daniel, nosotros tenemos que en primera instancia comenzar a identificar a partir de qué momento vamos a contar esas 70 semanas. ¿O estoy equivocado, doctor? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es poner en contexto el capítulo 9, porque la profecía de las 70 semanas no cae como un paracaídas de un avión. Aprovecho la oportunidad de que ese es uno de los problemas que tenemos en interpretación bíblica, en exégesis. Y es que vivimos en el tiempo en el que queremos resumirlo todo, que a veces terminamos diluyendo las cosas y apartándonos del contexto. Si Daniel tiene 12 capítulos, deberíamos tener una comprensión general de qué trata el libro de Daniel y particularmente ese contexto inmediato en el que se desarrolla el capítulo 9 para poder pasar a ver 4 versículos, porque son los últimos 4 versículos, la profecía del 24 al 27, Daniel 9, 24 al 27. Así que me gustaría, aunque sea, poner un poco del contexto y pasamos a la profecía. Adelante, exactamente. Porque es parte de lo que yo te comenté en la llamada, ¿no? Es ubicar el contexto, no solo inmediato de lo que está hablando el profeta Daniel, sino también el contexto histórico y cronológico para poder comprender de qué está hablando el profeta y las distintas cartas. Adelante, doctor. Voy a poner un poco de contexto, lo voy a hacer lo más rápido posible. Alrededor del año 930, antes de Cristo, el pueblo de Israel se va a dividir, o sea, con el cuarto rey, el hijo de Salomón, Roboam, el reino va a quedar dividido. Ya no tenemos un Israel completo, está el reino dividido, reino del norte, reino del sur. Dios va a enviar una serie de profetas a cada uno de estos reinos, llamándolos al arrepentimiento y a la verdadera fe. No van a responder. En el año 722 el imperio asirio va a destruir al reino del norte. Dios va a continuar hablándole al reino del sur, a Judá y a Benjamín para que se arrepientan. Lamentablemente no toman conciencia ni aún cuando Dios le dice, mira lo que le pasó a tu hermana, refiriéndose al reino del norte. Eso va a traer que en el año aproximadamente 605, 606, venga la invasión del imperio de Babilonia, el neo imperio babilonio, no el antiguo, y Jerusalén se va a ver sitiada. Va a haber una serie de deportaciones que van a llevar a que en el año 586 antes de Cristo, el templo que había construido Salomón, que lo había querido hacer su padre, y Dios le dijo que no, David, va a ser destruido. Así que eso es un poco del contexto. Nos encontramos con uno
de aquellas personas, que es Daniel, que fue profetizado en Jeremías, porque Daniel está profetizado, lo que está sucediendo está profetizado en el libro de Jeremías capítulo 24. ¿Por qué? Porque en el capítulo 24 de Jeremías se establece que habría un remanente que en medio de ese juicio sería preservado dentro de Babilonia. Así que Daniel es uno de esos deportados que Dios protege, que Dios va a salvaguardar dentro del imperio babilónico. Ahora bien, cuando pasamos a Jeremías capítulo 25 y en el capítulo 29, allí también se establecía una profecía donde ese pueblo estaría cautivo por 70 años. Así que tenemos la profecía, no de las 70 semanas de Daniel, estoy hablando de Jeremías capítulo 25, específicamente el versículo 11 y el capítulo 29, versículo 10, donde se establecía que ese pueblo estaría 70 años cautivo. ¿Por qué todo esto es importante? Porque cuando estamos leyendo el capítulo 9 de Daniel, por caer directamente al capítulo 9 de Daniel, Daniel se encuentra leyendo el profeta Jeremías, lo dice claramente el versículo 2. Él está leyendo el rollo del profeta Jeremías. ¿Y qué es lo que tiene en mente Daniel? Es importante entender por qué Dios le va a enviar a Gabriel. Daniel cree que cuando se cumplan los 70 años de cautiverio, nuevamente profetizados por Jeremías en el capítulo 25 y en el capítulo 29, la redención de Israel va a llegar. O sea, él cree que Dios los va a liberar y que va a traer la gloria postrera que anunciaban los profetas. Dios va a decirle a Daniel, mientras Daniel se encuentra lamentando y confesando el pecado de él y del pueblo, reconoce que lo que les ha sucedido, la destrucción del templo, esa abominación de desolación que ocurrió en su tiempo, era el resultado de ellos haberse apartado de la ley. Era el resultado de que los juicios y las maldiciones que estaban claramente establecidas, por ejemplo, en Deuteronomio 28, se habían cumplido sobre ellos por violación del pacto. Mientras Daniel está pidiendo perdón, dice la escritura que Dios le envía al ángel Gabriel, que como te comentaba, no es ninguna casualidad que sea el mismo ángel Gabriel el que luego aparezca en el escenario del Nuevo Testamento anunciando la llegada de ¿quién? Del Mesías príncipe, del mismo Mesías príncipe en el capítulo 9, porque Cristo en el libro de Daniel tiene 3 nombres particulares. Cristo es la roca que fue cortada no de mano, con la cual se establece el reino en Daniel capítulo 2. Jesucristo es el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7, versículo 13, que viene a establecer el reino y viene en juicio. Y en Daniel capítulo 9 es el Mesías príncipe. Así que el ángel viene a darle de parte de Dios sabiduría y entendimiento. Esto es para mí, entiendo, y debe ser para nosotros relevante. ¿Por qué? Porque no se trata de una profecía que es el resultado de la investigación de Daniel y de lo que Daniel cree, le parece va a acontecer. No. Daniel está desubicado en cierto sentido en el contexto, no a mal, sino está tratando de ver qué es lo que va a suceder y Dios le va a dar sabiduría para que sepa qué es lo que va a suceder. La relevancia de esta profecía es precisamente el contexto. Daniel está buscando cuándo es que va a aparecer, cuándo va a llegar este momento en el que Dios va a restaurar, va a llevar al pueblo a una adoración sincera, genuina. Y la profecía entonces ahí es que entra a decir que eso no ocurriría hasta que el Mesías príncipe apareciera. Y esto es importante para la pregunta, hermano, que me hizo de la pausa, que ya discutiremos. ¿Por qué? Porque el contexto claramente que se está definiendo, que se establece en Daniel capítulo 9, es el contexto de la primera venida de Jesucristo. Entonces, si es el contexto de la primera venida de Jesucristo, porque la parte más importante de esa profecía ni tan siquiera es el juicio sobre Jerusalén. El juicio de Jerusalén es el resultado de que lamentablemente el pueblo experimentaría otra abominación de desolación, porque la primera, la que estaban viviendo bajo el tiempo de Daniel, no los había hecho recapacitar. Y claro, eso estaba profetizado porque el nuevo pacto ya anunciaba de antemano que a modo de que una parte de Israel se pudiese tornar a Dios, Dios tendría que intervenir. Y esa es la doctrina del nuevo pacto. El momento en que Dios entraría a cambiar el corazón de un remanente de Israel para que ese pueblo se pudiese tornar realmente a Dios. Así que la profecía inicia en el versículo 24 estableciendo que lo que se va a decir no es algo que es posible que suceda, es algo que fue decretado.
es algo que fue establecido. Y esto es importante porque fue decretado, si fue establecido, no puede cambiarse, no podemos estar jugando como hace el dispensacionalismo y luego decir, bueno, Dios lo decretó, lo estableció así, pero como Israel no le creyó a Dios, que es la postura de ellos, como Israel no aceptó la oferta del reino, entonces Dios le puso una pausa al reloj. Eso es imposible en la naturaleza del decreto de lo que se está estableciendo, porque se está diciendo que hay algo que va a pasar exactamente como se está diciendo. Un segundito que te deje ahí, doctor, porque eso que tú estás mencionando es sumamente interesante, porque según lo que tú estás exponiendo en este punto, pareciera que al menos desde la cosmovisión de esto, de los hermanos que abrazan la tesis dispensacional, pareciera que fue como que Israel le torció el brazo a Dios, al menos en base a la explicación que tú estás dando. ¿O estoy equivocado? ¿Pareciera que lo estoy entendiendo mal o es así? Sí, lo que pasa es que la posición dispensacional tradicional de la que parten los demás establece que las 70 semanas no se cumplen, se supone que se cumplieran tal y como estaban. O sea, que ellos tienen que afirmar primero que no había una pausa. La pausa va a surgir como consecuencia de que en el momento en que aparece el Mesías príncipe, el pueblo no está preparado, no recibe la oferta, como ellos le llaman, o el reino tal y como Jesús lo está predicando. Y al ese pueblo de Israel no recibir a su propio Mesías, es entonces que Dios detiene para su trato con Israel, abre una ventana de posibilidad, una gracia para los gentiles hasta que Él regrese al pueblo de Israel, porque dentro del marco de esa posición escatológica, el pueblo de Dios es Israel. Los gentiles somos una añadidura, somos un medio de gracia que no hubiésemos sido salvos a no ser que Israel no hubiese rechazado al Mesías. Que eso es otro tema, porque eso es totalmente falso. Sí. Así que, una vez más, esa profecía enmarca la primera venida de Jesucristo y los acontecimientos, tal y como se han dicho, deben ocurrir. La razón por la que esa profecía está dividida no es porque haya divisiones o pausa. La única razón, y es sencilla, yo no sé cuál es, con toda honestidad, cuál es la frustración, es simple y sencillamente determinar desde qué punto debían comenzar a contar los 490 años. Exactamente. Porque hubo varios decretos. Se dieron varios decretos y el primer decreto que se daría no iniciaría la profecía porque fue el decreto de Ciro, que dicho sea de paso, Ciro estaba establecido dentro del profeta Isaías, que fue anterior a Daniel, como que Dios utilizaría su ungido, de hecho la palabra en hebreo es el Mesías, diciendo que Ciro era el que daría la orden para que un remanente saliera a reconstruir lo que va a ser el segundo templo. Lo escucho. Y se cumple precisamente eso en Esdras 1:1, claro, que es donde permite el retorno de este remanente que había sido exiliado, ¿no? Esdras 1:1 dice, inclusive lo dice así, no tengo la Biblia en la mano, pero creo memorizarlo, dice algo así como que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías, ¿entiendes? Entonces va comenzando a encajar ya todo el asunto, doctor. Pues esa es una de las razones. ¿Por qué? Porque habrían varios decretos y el primer decreto sería el que cumpliría la profecía de los 70 años, la profecía de Jeremías, o sea, la profecía que daría cierre al cautiverio y daría inicio a la salida de una parte del pueblo que van a salir con Zorobabel, cerca de unos 50,000 judíos. El resto del pueblo, la mayor parte del pueblo se queda a vivir en Babilonia, que esa es otra historia sumamente importante, porque el pueblo judío no quiso salir de Babilonia, se quisieron quedar allí. Y esto es complejísimo porque es de allí que se va a levantar una hereducción y de allí va a salir lo que se llama el Talmud babilónico, que ha traído muchísimos problemas en nuestro tiempo. Bueno, habiendo dicho eso... Y es la base del Talmud de Jerusalén también, sí, disculpa, sí, doctor. Sí. Es la base del Talmud de Jerusalén. Entonces tenemos entonces ese primer decreto que no es el decreto que inicia el conteo, si aquí se lo queremos, o el inicio de los años. ¿Por qué? Porque ese primer decreto es el que pone fin a la profecía que ya había mencionado en Jeremías 25 y 29 y da paso a la salida del pueblo. Pero ya hemos dicho que esa salida del pueblo no representa el momento en el que el pueblo va a ser transformado, cambiado, regenerado. ¿Por qué? Porque la propia profecía de las 70 semanas establece que ese pueblo sería nuevamente juzgado y pasaría por una experiencia similar porque no
habría arrepentimiento hasta que el Mesías llegara y cumpliese su obra. Por eso es que la profecía inicia, y la parte importante es que el Mesías viene a quitar la prevaricación, que la prevaricación no es otra cosa que el pueblo continuaba, especialmente el liderato, no tanto el campesino, el liderato, el rey, colocaban leyes que Dios no había puesto en detrimento del propio pueblo cuando la palabra de Dios que les había sido revelada no la cumplían. O sea, mientras no cumplían la palabra de Dios, invalidaban la palabra de Dios, establecían reglas y leyes por las cuales vivir, básicamente para que lo vean en el contexto los fariseos. Los escribas en el Nuevo Testamento decían exactamente lo mismo. Ellos tenían sus reglas y sus interpretaciones que iban por encima de lo que la Escritura había establecido. Entonces, luego de ese decreto está el decreto de Persia, que se da en el 537. Está el decreto del 520, hay otro nuevo decreto. Y la profecía inicia con Esdras 7. Si el libro de Esdras marca el primer decreto con el que el pueblo va a salir a la reconstrucción, lo que va a ser el segundo templo, cuando llegamos al libro de Esdras en el capítulo 7, estamos aproximadamente en el año 457 antes de Cristo. Y es allí que inicia el conteo de la profecía, porque eso es todo la razón por la que están las divisiones, para que ellos pudiesen saber en qué momento preciso debían comenzar ellos a marcar el tiempo hasta la venida del Mesías. Esa es la única razón, no es porque tuviera divisiones o pausas dentro de la profecía. Interesantísimo, doctor, ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, de que desde Esdras 7 es que se comienza a contar esos años, ¿cuál sería el cumplimiento de la semana 70? Porque muchos lo ubican, ¿sí?, en lo que, bueno, mejor dicho, la semana 69 muchos lo ubican en la muerte del Señor Jesús. Pero hay otros que ubican la semana 69 en la destrucción del del segundo templo en el año 70, ¿sí? Entonces, la pregunta de base aquí es, ¿cuándo se cumple la semana 70? ¿Se cumple al quitarle la vida al Señor Jesús o se cumple siguiendo esa línea cronológica, se cumple en el año 70 con la destrucción del segundo templo? Adelante, pastor. Mira, hermano, una vez se establece cuál es el decreto que inicia el conteo, nuevamente el primer decreto, la primera salida es con Ciro, luego vamos a tener el de la 520, 400, y es el del 457. Una vez ya sabemos que ese es el momento en Esdras capítulo 7 que inicia el conteo de la profecía, entonces la profecía se va moviendo. Las primeras 7 semanas van del año 457 al 408. Y luego viene la parte de las 62 semanas que inician en el año 408 y van a abarcar hasta el año 26. Ese año 26 es el año en el que Jesucristo inicia su ministerio terrenal. No es el nacimiento, es el inicio de su ministerio terrenal, donde su ministerio va a tener aproximadamente 3 años y medio de ministerio. Y posteriormente hay 3 años y medio de la confirmación de ese pacto al pueblo judío, tal y como se establece en la profecía. Por lo tanto, las 70 semanas se vienen a cumplir alrededor del año 32 aproximadamente, por ahí. ¿Cuándo? No es que el año 32, porque pues, pero es que el año 32 Jesús muere antes de eso, no. Lo que estamos diciendo es que la profecía de las 69 semanas termina en el año 26 y esa última semana inicia en el 26. Los primeros 3 años y medio dan hasta el 29. Ahí es que Jesús muere, confirma la profecía, como aparece, porque la profecía tiene que ver con la muerte del Mesías príncipe, porque es por medio de su muerte que se confirma el nuevo pacto, se establece el nuevo pacto y es la razón por la que ese remanente va a poder ser salvo, porque no se puede de otra manera, así Dios lo estableció. Y luego están los 3 años y medio de confirmación. Por eso cuando vamos al libro de los Hechos, nos encontramos con que el evangelio inicia siendo básicamente predicado, inmediatamente continúa entre el pueblo judío y luego encontramos ese cambio básicamente
como abrupto, donde entonces tenemos el llamado de Pablo en Hechos capítulo 9 y el llamado de Pedro en Hechos capítulo 10. ¿Por qué? Porque ya habiéndose confirmado ese tiempo específico, ahora el mensaje debía ir a quién, a los gentiles, como también había sido profetizado en el Antiguo Testamento que sucedería. Así que inicia en el año 457, debo decir, en Esdras capítulo 7, y se cumple, terminan esa profecía, esos 490 años, en el año 32. La parte del templo no cubre, no es parte de la profecía, o sea, de los años. La parte del templo es el resultado de lo que acontecería posterior por causa de la muerte del Mesías. Eso es lo que confunde a algunos. ¿Por qué? Porque aunque pueden colocar a Cristo dentro de los 3 años y medio para confirmar el pacto, luego se preguntan si tienen que esperar 40 años, o sea, los 40 años de una generación, para luego ver los 3 años y medio de la otra parte de esa semana que se debe cumplir. No, la profecía, toda la profecía gira en torno a Cristo, al cumplimiento del pacto y a la proclamación del pacto, confirmación del pacto dentro del pueblo judío, y posteriormente lo que se anuncia es que vendría una nueva desolación, y esa es la desolación de la que habla los últimos versículos de la profecía, específicamente el 26 y el 27. Excelentísimo, doctor. Entonces, pasando aquí, ya podemos tener una cosmovisión, ¿sí? Porque ya nos ubicamos en el siglo I. Ahora, esto nos amplía el panorama para poder comprender Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13, ¿no? Que, digámoslo así, son los paralelos de lo que viene hablando el Señor Jesús ahí. Muchos hermanos dispensacionalistas no atribuyen la profecía de Mateo 24 a la destrucción del segundo templo. La verdad no sé, o sea, dan su explicación, etcétera, etcétera, pero cuando tú haces el análisis histórico, arqueológico, etcétera, etcétera, y los acontecimientos que ocurren, es muy difícil sacar la profecía de Mateo 24 que no tenga que ver con la destrucción del segundo templo, porque recordemos que previo a eso el Señor Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, ¿no? Recordemos que los judíos tenían una cuestión en torno al templo que, como decimos en Venezuela, nosotros somos lo más chévere y todo el asunto porque tenemos esto, ¿no? Así como que decimos en Venezuela, utilizamos el término agrandado, ¿no? Entonces era más o menos lo que estaba aconteciendo aún con los mismos apóstoles, y por eso es que el Señor Jesús le dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, entendiendo ya todo ese panorama, Jesús lo que está haciendo es una explicación, a mi entender, de lo que es en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, de lo que vendría a ser la profecía de Daniel capítulo 9. ¿O estoy mal? Sí, déjame poner un poco de más contexto. No es imposible trasladar a un tercer templo el cumplimiento de la profecía por una sencilla razón. En primer lugar, ya lo hemos dicho, el contexto es la primera venida. Los acontecimientos suceden en la primera venida. Sacar esto, ya colocarlo cercano a la segunda venida, posterior a la segunda venida, es cometer un anacronismo brutal. Es descontextualizarlo, es dar un salto a lo alto en el espacio y colocar un evento donde no está. Además, que si usted piensa, yo estoy seguro que los que están aquí no necesitan un seminario para usar su mente, nos parece sumamente rarísimo que el ángel Gabriel no le pudiese haber dicho, para no tener este tipo de problema, a Daniel: mira, Daniel, después de la semana 62, recuerda que te hablé de 7 semanas y 62 semanas, o sea, cuando se cumplan las 69 semanas, va a haber un periodo indeterminado de tiempo donde la profecía todavía no se va a cumplir hasta otro determinado tiempo. Eso no lo establece. Es más, sería decir que en el contexto en el que ellos están viviendo, tenemos que colocar, cuando uno interpreta la escritura, tenemos que hacer una clase en parte de hermenéutica, porque la hermenéutica brilla por su ausencia. Cuando uno está haciendo hermenéutica y va a hacer una correcta interpretación de un pasaje, un principio que siempre tiene que estar presente es que la interpretación que nosotros demos o lleguemos, nuestra conclusión, tiene que ser una conclusión relevante a la audiencia original. Nosotros no podemos simple y sencillamente brincar a nuestro contexto. Sería totalmente inapropiado. No lo hubieran podido entender ellos, como ellos están viviendo
el dolor lo tienen en su mente, está fresco, están a años de la destrucción del primer templo, y luego la profecía brinca a un tercer templo. O sea, ¿cómo ellos podían saber que habría una abominación en el medio, pero que esa abominación no se narra, que es la de Mateo 24, y que sería un tercer templo? O sea, ¿cómo del primer templo, el punto es, saltamos a un tercer templo? ¿Cómo llegamos ahí? O sea, con todo respeto, honestamente, es totalmente imposible. Bueno, Y déjeme decir algo más, y no solamente imposible. Cuando hacemos mala interpretación bíblica, siempre sucede, siempre, que vamos a entrar en contradicción con otros pasajes de la Biblia. Porque otro punto a poder reconocer o al nosotros percatarnos, mirar, observar, antes de ser conclusivos, es la interpretación a la que estoy llegando, el entendimiento que creo tener de este pasaje, de este tema, entra en contradicción con otra porción, otros pasajes claros de la Biblia, porque una correcta interpretación no puede entrar en contradicción con la Escritura. Entonces, si Jesús dijo que la abominación de desolación de Daniel, Mateo 24:15, ocurriría en aquella generación, y usted dirá, yo sé que hay gente que va a decir, no, pero es que esa generación no era aquella generación. Usted está incorrecto, era esa generación. Y yo le puedo explicar irrefutablemente, mire cómo se lo estoy diciendo, innegablemente que era aquella generación. ¿Por qué? Porque el acontecimiento que Jesús dice iba a ocurrir era el de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Por eso lo dice en Mateo 24:15, que él está hablando de la profecía de Daniel, el que le entienda. ¿Qué tiene eso de importante? Que cuando uno lee Mateo capítulo 24, versículo 10, que es el momento en el que Jesús comisiona a sus discípulos a ir y salir a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, delimita, restringe la predicación del evangelio al área de Judea. Y en el versículo 23, Mateo 10:23, le dice a sus discípulos, ustedes no acabarán de recorrer toda la extensión de Judea cuando veáis la venida del Hijo del Hombre en las nubes. O sea, Jesús le está diciendo que algunos de ellos estarían cumpliendo esa tarea en el primer siglo cuando verían ese acontecimiento. Pues perdóneme, si la escritura y las palabras tienen significado, eso no puedo yo tomarlo y decir que no ocurrió hoy, pues que yo creo que hay una pausa y que sucede 2000 años después de lo que Jesús dijo. de hecho, pastor, yo creo quizás tener una idea de dónde ellos están sacando el tema de que tiene que haber una reconstrucción del tercer templo, del templo, mejor dicho, para que se puedan cumplir esta serie de profecías. Pero a mi juicio es una mala interpretación porque lo están basando es principalmente, al menos a mi entender, en las cartas de Tesalonicenses. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ubicamos las cartas de Tesalonicenses en su línea cronológica, son de las primeras cartas apostólicas que se escribieron entre el año 49 y el año 51. Entonces, cuando el apóstol Pablo está haciendo mención de que se sienta en el templo, etcétera, etcétera, no se está refiriendo a un templo en el futuro, porque para ese contexto estaba el templo en pie, ¿no? Entonces, claro. Es ahí donde hay la importancia de tener que ubicar la línea cronológica de las cartas apostólicas, en lo que principalmente el apóstol Pablo, que es uno de los que más aborda el tema escatológico, ¿no? Entonces aquí tenemos lo siguiente, pastor, fíjate tú. Se empieza a contar las 70 semanas a partir de Esdras capítulo 7, ¿no? Entonces la semana 70 se cumple aproximadamente en el año 32, ¿sí? Y obviamente Mateo 24 está hablando de esa generación en particular que tiene su cumplimiento, por decirlo de alguna u otra manera, en el año 70, ¿no? Aunado a esto le podemos anexar lo que es el tema de las cartas apostólicas, por lo menos lo que es la carta de primera y segunda de Tesalonicenses, que son de las cartas que abordan a mayor detalle el tema escatológico. Se ubica entre el año 49 y 51 aproximadamente. Entonces, ¿qué se sigue necesariamente de ahí? ¿Qué tiempo estamos viviendo al día de hoy? Porque por lo menos nosotros vemos en Hechos capítulo 1, ¿sí? Cuando ya va a ocurrir la asunción del Señor, vemos que al Señor le preguntan, ¿no?
restaurarás el reino de Israel en este tiempo, y él le responde que no les corresponde a ellos saber los tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comenzar a abordar esa pregunta? Porque ante la evidencia magna que estamos analizando en este punto, muchos lo que van a decir, entonces ya ha iniciado como tal el reino del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría responder ahí en ese punto? Y todavía no hemos entrado a Apocalipsis, que es, digámoslo así, una de las bases fundamentales, ¿no? Adelante, Pastor. Como decía, no solamente si cambiamos lo que Jesús dijo, entramos en contradicción con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 23, sino que Jesús volvió a repetir que la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que se menciona 7 veces en Mateo 24 y 25. O sea, Mateo 24 y 25 establecen cuál es el juicio que va a ocurrir, que dicho sea de paso, es el mismo juicio que el autor el autor Juan en la carta de Apocalipsis dice que va a ocurrir. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis sin ninguna visión o concepto preconcebido, inicia hablando de un evento que está pronto a suceder. Apocalipsis 1.1 dice lo que está pronto a suceder. Apocalipsis 1.3, porque el tiempo está cerca. ¿Qué es lo que está cerca? Apocalipsis 1.7, la venida del Hijo del Hombre en las nubes. De hecho, el capítulo 1 que describe a Jesucristo lo describe como el anciano, igual al anciano de día del libro de Daniel. No solo ello, sino que Apocalipsis 14:14, les digo las citas porque yo cito la escritura, no les quiero hablar de mi opinión, vayan a la escritura y miren a ver si Apocalipsis 14:14 no habla de la llegada en juicio del Hijo del Hombre. Tenemos otro libro estableciendo en el primer siglo que ese evento, como Jesús lo había dicho y como Juan lo había escuchado de Jesús, porque uno de esos discípulos que va a escuchar en Mateo capítulo 10, versículo 23, que la venida del hombre ocurriría mientras ellos estuviesen cumpliendo la proclamación de que el reino de los cielos se ha acercado, era Juan. No solamente ahí, sino que cuando Jesús se va a apartar para ya cumplir su última semana de ministerio, la escritura dice en Mateo capítulo 16 que él se separa en la región de Cesarea de Filipo, y es allí, ese capítulo, donde Jesús vuelve a decirle: algunos de ustedes todavía no estarán dispuestos o no están dispuestos a dar su vida por el evangelio, pero cuando vean el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, dando retribución y pagando a cada uno conforme a sus obras, ustedes sí van, eso va a ser un evento significativo en sus vidas. Posteriormente, en el capítulo 26 de Mateo, cuando Jesús está siendo juzgado por el sumo sacerdote, Jesús va a volver a anunciar y va a decir: ustedes, los que le juzgan, verán la venida del Hijo del Hombre en las nubes. De hecho, ese es el momento en el que realmente el sumo sacerdote se rasga el vestido. Y eso es confirmado en el libro de los Hechos por el primer mártir de la iglesia, que es Esteban, cuando anuncia antes de morir siendo apedreado: he aquí, veo al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. O sea, ¿qué es lo que no entendemos? De hecho, Lucas 17, volviendo a uno de esos pasajes que mencionó, que es Lucas 21, en Lucas 17 se establece claramente que el reino había llegado con la venida del Mesías. Yo voy a abrir mi Biblia porque quiero leérselo, porque yo supongo que es que algunos no lo han leído y lo único que siguen son maestros, donde su maestro le cita un pasaje de la escritura. Usted con un solo pasaje de la escritura cree que ha confirmado toda la escritura, y la interpretación bíblica no es así. Escuche bien, en Lucas capítulo 17, en el versículo 20, mi Biblia tiene una perícopa, un encabezado, un título, y dice: la venida del reino. Inicia el versículo 20 y dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, Jesús es el que va a responder: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No solamente le dice que ya el reino está presente, sino que les va a decir que él se va, y hubiesen querido ver los días de ese reino cuando estaba todavía presente el Hijo del Hombre. Les va a decir: y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, porque él está usando ese término
para describirse a sí mismo, no como algunos interpretan. El término hijo de hombre principalmente no se da en los evangelios para connotar el aspecto de la encarnación de Jesucristo, su aspecto humano. Principalmente es un término escatológico. Es escatológico. Y el problema es que como hemos dejado la escatología y no la estudiamos, no lo entendemos. El Hijo del Hombre dice, y no lo veréis. Van a buscar al Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí y helo allí, que fue lo que Jesús dice en Mateo 24. Luego me voy y van a aparecer un sinnúmero de Cristos, que dicho sea de paso, como Jesús lo dijo, aparecieron. Todo lo que Jesús dijo apareció. Si ustedes quisieran, y aquí termino, si ustedes quisieran ver dónde se halla, si eso aconteció, dónde está el registro histórico de que esos terremotos, esas hambrunas, esos falsos mesías ocurrieron, yo les recomendaría la lectura de un historiador que hace un resumen del historiador que vivió ese tiempo. El historiador que vivió ese tiempo y lo narra es Flavio Josefo, pero la lectura de varios libros para algunos es muy pesado o es mucho. Pero Paul Meyer escribió un libro pequeño, el historiador Paul Meyer escribió un libro donde él resume las dos obras más importantes de Josefo. Entiéndase, su resumen del Tanakh, que es el Antiguo Testamento, que es antigüedades de los judíos, y posteriormente las guerras de los judíos. Es sumamente corto, está en español, y ahí usted va a ver cada está en punto, Kindle. Sí, está allí cada uno de esos puntos donde se mencionan las facciones, las divisiones, cómo se presentaron personas como rey, tal y como Jesús dijo que acontecería. Lo sorprendente de esta historia que narra Flavio Josefo es que Flavio Josefo no es cristiano y Flavio Josefo no está tratando de confirmar lo que los evangelios dicen. Simple y sencillamente está recopilando la evidencia de lo que sucedió. Y tengo que decir, por si no lo saben, que el propio Flavio Josefo entendió, y lo dice en su libro histórico, que el evento que llevó a la destrucción del templo era el cumplimiento de la abominación de desolación. Déjame colocar este sonido, hermano. Déjame colocar eso porque... Oye, sí. Vale, o sea que ya inclusive, aparte de la suficiente evidencia bíblica que hay interpretada en su contexto histórico, digámoslo así, en su línea cronológica, tenemos evidencia extra bíblica que viene a respaldar todavía todo esto. Qué increíble, doctor. Claro. Es que la evidencia está, mire, hermano, yo le voy a ser honesto. Yo cuando entro en el proceso de mi estudio para mi tesis, me encontré con muchas cosas que para mí son lamentables. Tanto desconocimiento, tanta literatura que podría aclarar muchas cosas, pero que queda totalmente relegada. Le voy a dar un detalle para que vea lo que estoy hablando. Hay un libro que yo no entiendo por qué. Yo he pasado, lo he dicho en otras ocasiones, no lo digo por cuestión de jactancia, sino porque pasaron eventos en Puerto Rico cuando yo inicio el proceso de estudiar, que los seminarios venían, convalidaban o traían, ¿verdad?, cierta acreditación, se iban y venía otro seminario. Y por esa razón, hasta yo llegar al programa doctoral, yo he pasado por 5 seminarios. Y en ningún seminario, nadie me habló de una de las obras que a mi consideración como estudiante de la Biblia es una de las obras más magistrales de Eusebio de Cesarea. Eusebio básicamente es conocido como el padre de la iglesia los primeros 300 años con su obra eclesiástica. Historia eclesiástica. Pero Eusebio escribió 2 obras más, pero dos obras muy importantes. Para mí, la más importante es la preparación del evangelio o preparatio evangélica, que era el manual de apologética de defensa de la fe de los primeros siglos. En ese manual de defensa de la fe cristiana se establece el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. O sea, que... la evidencia es abrumadora, pues. No, es abrumadora. Sí.
Y fíjate tú lo siguiente, ¿no, pastor? Porque aquí sí ya vamos a empezar a meternos en lo que es el libro de Apocalipsis como tal, que fue una de las cosas que yo hablé contigo cuando te llamé. Yo me coloco a estudiar el libro de Apocalipsis y obviamente casi que todos los que hemos pasado por un seminario siempre se nos ha enseñado, casi que en su totalidad se enseña que Apocalipsis se data en el año 90 aproximadamente, ¿no? Mediados del año 90 en el siglo I, ¿no? Pero cuando yo me coloco a estudiar el libro Apocalipsis, doctor, y yo digo, vamos a ubicar el libro Apocalipsis antes del año 70, yo veo que comienzan a encajar un montón de cosas, ¿no? Y que inclusive ya ahí lo que es la perspectiva de la gran ramera que se menciona en Apocalipsis ya me cambia por completo, porque yo siempre fui creyente, ni siquiera de que fue la Iglesia Católica Romana como tal, a quien se dirigía, al menos en un contexto inmediato como la gran ramera. Yo siempre pensé que fue el Imperio Romano. Pero cuando yo dato el libro de Apocalipsis antes del año 70 y comienzo a leer las cartas de Tesalonicenses, comienzo a leer el libro de los Hechos y comienzo a leer las profecías del Señor Jesús, que por mi causa serán entregados, serán llevados ante los reyes, serán apresados, serán perseguidos, etcétera, etcétera, a causa de mi nombre, yo comienzo a darme cuenta, ok, espérate un momento. Vámonos a leer desde las palabras del Señor Jesús en adelante. Leemos los evangelios, vemos esas palabras del Señor Jesús, leemos el libro de los Hechos, vemos que los apóstoles estaban siendo aprendidos, perseguidos, corridos, etcétera, etcétera. Veo las cartas de Tesalonicenses, veo la carta a los romanos. Entonces yo digo, espérate un momento. Porque quien estaba persiguiendo al pueblo de Dios, al pueblo, y aquí en este contexto voy a referirme a la iglesia, no como a la comunidad de creyentes gentiles, sino que aquí en este contexto me voy a referir a la iglesia como el pueblo de judíos creyentes y gentiles creyentes, que yo particularmente, esa idea de que la iglesia como tal surge en Mateo 16, 18, yo no lo creo. Yo inclusive dato la iglesia, ese remanente de Dios, ese pueblo de Dios que siempre estuvo guardándolo de alguna u otra manera desde el Antiguo Testamento. Sí, al menos yo lo creo así. En una oportunidad dije eso y me cayeron encima, pero creo que la evidencia es sólida, partiendo del hecho de que iglesia proviene de eclesía y que es una palabra griega, y en el Antiguo Testamento su equivalente es la palabra cajal, ¿no? Y obviamente encontramos la palabra allí en el Antiguo Testamento refiriéndose al remanente de Dios, ¿no? Pero ¿cuál es el punto acá? Que yo datando el libro Apocalipsis antes del año 70 me empiezo a dar cuenta que la gran ramera paradójicamente comienza a tener muchísimo peso con que era ese Israel incrédulo, al menos desde mi perspectiva, doctor. Hermano, son muchos los libros del Nuevo Testamento que claramente establecen que la venida, el juicio que se estaba anunciando iba a suceder. No es solamente Jesús, no se trata Juan en Apocalipsis, Santiago en el capítulo 4, versículo 8, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cómo que la venida del Señor se acerca, pero han pasado 2000 años? ¿Y qué si voy, por ejemplo, por dar un detalle más, a la carta a los Hebreos en el capítulo 10, y el autor de Hebreos capítulo 10 dice que el juicio estaba por suceder? De hecho, esa es una de sus advertencias. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 37 dice, porque aún y un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Escucho, no tardará en un poquito, y han pasado 2000 años y no ha llegado. Mira, hermano, no podemos estar haciendo malabares teológicos y cambiando lo que la Escritura dice. Lo que a mí me parece todavía sumamente incongruente es que es un sistema, el sistema dispensacional premilenial, es un sistema que se jacta de ser literal, de que lo que dice el texto, así como lo dice, es como ellos lo creen. Pues si el texto, como lo dice, es como cree, entonces eso deben poderlo demostrar en su interpretación, porque si Apocalipsis está hablando de un evento que va a ocurrir, y ese evento que va a ocurrir es la venida del Hijo del Hombre, ahorita mencioné que eso estaba así explícito en Apocalipsis 14, yo tengo mi Biblia y se los voy a mostrar. Apocalipsis 14, en el versículo 14, mire lo que dice Juan. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Y qué viene a hacer el Hijo del Hombre? A la siega. ¿Y qué es la siega? El juicio de Jerusalén. Dice que es el juicio de la viña. ¿Quién es la viña?
La viña es Isaías 5, es el pueblo de Israel. Esto todo viene del Antiguo Testamento. Se está volviendo a cumplir el escenario que llevó a la destrucción del primer templo. Todo lo que estamos viendo en Apocalipsis corresponde. Si usted ha leído el libro de Ezequiel, si no, le invito a leerlo. Ese es el problema, que no podemos entender el Nuevo Testamento si nosotros primero no entendemos el fundamento y la base del Antiguo Testamento. Cuando el primer templo fue a ser destruido, una de las cosas que sucedió fue precisamente que un remanente sería sellado, tendrían que ser sellados antes de la destrucción. Por eso en Apocalipsis tenemos exactamente lo mismo. ¿Por qué fue destruido el primer templo? Porque la ciudad fue llamada ramera, prostituta. ¿Y qué tenemos en el libro de Apocalipsis? Que la ciudad que está siendo juzgada, que es identificada, porque Apocalipsis 11:8 dice que es la ciudad donde en las afueras se crucificó a Cristo. ¿Y dónde se crucificó al Señor? Claro, la única ciudad en el contexto que corresponde es a Jesucristo. Le voy a decir más. Aquellos que interpretan que tiene que ver con el juicio de las naciones fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque cuando se destruye la ciudad, las naciones están mirando la ciudad. O sea, déjeme explicarle. ¿Cómo puede ser el juicio del mundo cuando las naciones están lamentándose la pérdida de dinero que van a tener por la destrucción de una ciudad? Si el juicio era de ellos, uno esperaría que ellos no existen. Ellos murieron, fueron destruidos. Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 18, lo que encontramos es que los mercaderes, los que hacían negocio con la ciudad ramera, se están lamentando porque la ciudad está en llamas, porque ya no pueden vender, no pueden hacer mercadería. Entonces aquí hay una contradicción, porque si la ciudad debo juzgarla como el sistema pagano o las naciones paganas que son destruidas, ¿cómo es posible que en el capítulo posterior esas naciones paganas estén mirando el cuadro de qué? De su propia destrucción, pero no han sido destruidos? No están viendo el cuadro de la ciudad de Jerusalén habiendo sido destruida, tal y como se profetizó. Entonces el libro de Apocalipsis una y otra vez dice que lo que está por ocurrir, va a ocurrir. Y es significativo que veamos que el juicio es la venida del Hijo del Hombre, porque eso es cónsono y congruente con lo que Jesús dijo en Mateo 10:23, que ya citamos. La venida del Hijo del Hombre acontecerá durante el ministerio de ustedes en la proclamación de Judea. Eso es consistente con Mateo capítulo 16, versículos 28 y 29. Eso es consistente con lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 23. Vendrá sobre esta generación, sobre Jerusalén, la sangre. Dios va a demandar la sangre de todos los profetas, comenzando desde Abel. Dicho sea de paso, esa porción que está en Mateo 23 corresponde a la entrada triunfal. ¿Por qué Mateo la acomoda ahí? Es interesante, porque ese es el momento en que Jesús está entrando, está bajando en el pollino, que dicho sea de paso es el cumplimiento de Zacarías 9, aquel que vendría en el pollino cabalgando, que el pueblo despreciaría. Y Jesús llora al ver la ciudad, porque Jesús sabe de antemano lo que va a ocurrir. Mientras Jesús va hacia la crucifixión, se encuentra con unas mujeres que están llorando y le dicen: no lloren por mí, lloren por ustedes, por lo que a ustedes le va a suceder. O sea, Jesús le está advirtiendo: ustedes sienten compasión por lo que a mí me está pasando, me va a pasar. Ustedes no tienen idea de lo que a ustedes le va a pasar. Dicho sea de paso, cuando leemos Mateo 24, no puede ser el fin del mundo. ¿Por qué no puede ser el fin del mundo? Porque ellos van a ser prisioneros a otras naciones del mundo. O sea, si es el fin del mundo, perdóneme, ¿a dónde los van a llevar prisioneros? Si Mateo 24 está narrando el fin del mundo y la profecía dice que ellos van a ser llevados esclavos a las naciones, ¿a qué naciones los van a llevar si las naciones no existen porque acaban de ser destruidas? Una locura, ¿no? Mira, doctor, eso que tú estás diciendo es brutal por cierto, por acá le mandamos saludos a mi hermano Arnold Portillo, vale. Yo sabía que este live iba a traer a pura gente chévere de la high society, ¿no? Mi hermano Arnold, Dios te bendiga. Mira, hermano, ¿sabes cuál es el problema? Estoy leyendo aquí algunos comentarios de algunos hermanos y están diciendo que tú tienes dos rameras según tu interpretación, ¿no? Sí, ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el punto acá?
porque justamente ellos están dando pie a la siguiente pregunta que yo te iba a anexar, ¿no? El tema de Babilonia, la Gran Babilonia, cayó la Gran Babilonia y el apóstol Pedro escribe desde Babilonia. Muchos han interpretado esa Babilonia como que se refiere a la ciudad del Imperio Romano, etcétera, etcétera, Roma, todo eso, ¿no? Pero cuando tú haces el análisis, vamos a decirlo así, con otros pasajes de las Escrituras, tú te vas a encontrar con que Jesús inclusive llega a advertir de que aún el juicio para Sodoma y Gomorra sería menor que para el juicio de esta ciudad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que estamos explicando, que existe al menos evidencia interna suficiente para poder considerar que el libro Apocalipsis se escribe antes del año 70, que los judíos eran los que estaban persiguiendo a los cristianos antes del año 70, ocurre la destrucción del templo en el año 70, los cristianos y judíos a posteriori comienzan también a ser perseguidos. Entonces aquí viene la pregunta: ¿realmente existe evidencia histórica e interna para poder considerar que Babilonia, de la cual está haciendo mención el apóstol Pedro en su segunda carta, era la misma ciudad de Jerusalén o se estaba refiriendo a Roma, pastor? Si miran los pasajes de referencia que se establecen en el libro de Apocalipsis, pues ese es uno de los problemas, que la gente habla y discute de cosas que no saben, que no estudian. Mire, hermano, con todo respeto, si usted no ha estudiado algo, debería primero ser honesto con usted, darse el tiempo de estudiar las cosas antes de hablar. Porque si uno no le consta algo, uno debe ser humilde y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo he escuchado, esto es lo que se me ha dicho, esto es lo que al momento yo creo, pero la verdad es que yo lo creo porque pues lo que yo recibí es lo que ampliamente ha sido aceptado y pues yo lo he tomado de esa manera, como hay cosas que recibí de mi casa, que aprendí en la escuela o en la universidad, y así sucesivamente. Pero si uno no ha hecho el estudio, debería uno tener muchísimo cuidado. Yo se lo voy a probar porque claramente está refiriéndose al pueblo de Israel y sumamente fácil, pero por un sumamente fácil. Ya que los dispensacionalistas dicen que luego del capítulo 4, ya la iglesia no se encuentra porque se fue en el arrebatamiento. Obviamente, cuando estamos en el capítulo 6 son los juicios, la iglesia no está. Si ustedes tienen una Biblia así, ¿no? Para que se ubiquen, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 6, voy a hacer un ejercicio bien pequeño y sencillo. Si ustedes miran lo que ocurre en el versículo 15, Apocalipsis 6:15, miren lo que dice. Y todos los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Si ustedes tienen una Biblia con referencia, ese pasaje es una cita directa de Isaías, del capítulo 2. ¿Por qué es importante Isaías? Porque Isaías ya nos dice que la viña es Israel. Lo dice en el capítulo 5. De hecho, es la parábola del juicio de la viña allí. Pero voy a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías. Yo tengo mi Biblia. En Isaías, mire a quién se le llama ramera. En el capítulo 1 de Isaías, en el versículo 21, mi Biblia tiene un título, una perícope, un encabezado, dice juicio y redención de Jerusalén. Y ese título es importante porque aunque no es divinamente inspirado, enmarca dos cosas que sucederían con el Mesías. Vendría juicio, pero también habría redención. Ambos conceptos anunciaba la venida del Mesías. Y mira la pregunta con la que inicia Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, escuche, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, Ea. La palabra Ea es una palabra que anuncia juicio. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Es el juicio contra la nación de Israel y le está llamando profeta, ramera. Y ese capítulo, cuando está describiendo el juicio, habla de cómo los judíos, llegado el momento del juicio, no se arrepentirían y se esconderían
Isaías 2, versículo 10 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Y eso es Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15. ¿Quién se está escondiendo? ¿Quién está siendo juzgada? Hermano, cada pasaje lo identifica. Es la nación de Israel, porque ya eso había acontecido. Y así puedo seguir citando la escritura. De hecho, pastor, mira, y esto bien tú lo especificas aquí en tu libro, ¿no? Aquí la profecía de las 70 semanas, lo tengo acá en Kindle. Voy a leer un extracto que me pareció sumamente importante. Dice, la razón del juicio yace en Oseas 9:1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote. ¿Quién sería el anticristo? Manifestado hoy día. Mi hermano Arnold, gracias por ese superchat, mi hermanazo. Pastor, si quieres responder esa pregunta. Sí, mi interpretación de las escrituras a quien corresponde dentro de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el inicuo, y conforme específicamente al libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 17, es Nerón. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis, esa figura está presente. ¿Cómo sabemos que está presente? Porque Daniel establecía en el capítulo 7, no estamos en Daniel 9, Daniel 7. Por eso le dije que cuando hacemos interpretación tenemos que conocer las escrituras. En Daniel capítulo 7, Daniel tiene una visión donde ve 4 imperios, algunos llaman 5, que básicamente es una visión paralela a la visión que él ha tenido la oportunidad de darle sabiduría a Nabucodonosor en el capítulo 2, la de la imagen del capítulo 2. En esa visión se dice que el Hijo del Hombre vendría en los días del 4º imperio. Y ese imperio está catalogado por una bestia, que es la bestia que aparece en el libro de Apocalipsis. Pero esa bestia no solamente representa un imperio, representa un dignatario y la cabeza de ese imperio. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, Jesús a través de Juan le dice a las iglesias en Asia Menor, con sabiduría, Apocalipsis 13, al final le dice, con sabiduría, ustedes pueden saber quién es la bestia, pues tiene número de hombre y su número es 666, porque son 3 letras griegas y el valor numérico equivaldría entonces a los 666. O sea, que ellos en el siglo I podían saber quién era el líder que iba a llevar a cabo el asalto o ese juicio sería usado por Dios. Y el que corresponde es Nerón. ¿Por qué? Porque luego en el capítulo 17 de Apocalipsis se está hablando del momento en que los Césares habían comenzado y allí se establece en el capítulo 17, estoy llegando aquí a mi Biblia, específicamente en el versículo 10, dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es Nerón, el sexto. ¿Qué le puedo decir a alguien que César cree en es el milenio que reinaría Nerón. Jesús? Y de hecho, le voy a decir, en la enciclopedia judaica, como parte de la investigación, yo encontré algo que me llamó la atención, y es que la propia enciclopedia judaica reconoce que la figura que en el siglo I fue reconocida como la bestia fue Nerón. Le voy a decir más, y mire lo que me voy a atrever a decir. Y lo hago en una especie no de arrogancia, sino de un reto. Mire lo que me voy a atrever a decir. Muéstreme una evidencia, de que hubo una gran persecución contra la iglesia bajo el imperio de Domiciano. Porque esa evidencia no existe. De hecho, Justo González tuvo que reconocerlo en su comentario Apocalipsis, mientras en su historia de la iglesia, que era en 2 tomos, ahora este un tomo, él coloca el libro de Apocalipsis en el año 90, en su comentario sobre el libro de Apocalipsis reconoce que los estudios y la evidencia ahora que se ha hecho, porque eso no era un tema que se estudiaba, la gente repite como estaciones repetidoras, como papagayo, muestra que no hubo ninguna gran persecución contra la iglesia bajo el emperador Domiciano. Y eso es sumamente importante porque si esa gran persecución
que aborda el libro de Apocalipsis no ocurrió bajo el Imperio Domiciano. No se puede colocar la fecha del libro en el año 90. Así que la única fecha que queda que tiene Antes del año evidencia, 70. pues claro, es que es sencillo. Yo lo he dicho, todavía nadie me la ha presentado, estoy en público. Yo me retracto si alguien me la presenta. Créanme que yo he rebuscado y he escalado. Yo sé lo que sucedió y no les voy a decir lo que sucedió. Y se usó y se interpretó para decir que hubo una gran persecución. No hubo ninguna. Mire lo que estoy diciendo. Estoy poniendo en juicio lo que yo creo y lo que, si la gente cree que yo he estudiado algo, lo que yo he estudiado. No existe, yo no le he visto al momento ninguna evidencia de una gran persecución bajo el emperador Domiciano. Lo que usted va a encontrar son libros que repiten que hubo una gran persecución, pero no pueden mostrar la base, el dato, el momento, qué historiador, en qué libro se recoge tal persecución. ¿Por qué no pasó esa gran persecución bajo el emperador Domiciano? Interesantísimo, doctor. Mira, tengo dos preguntas acá, que esta me parece interesante y tengo tres preguntas, mejor dicho, que van más o menos en este orden. La primera es esa que está diciendo el hermano Luis Emiro Ramos González, que dice, pero no se dice que en los manuscritos más antiguos el número es 616 y no 66. Yo tengo entendido algo, pastor, y es lo siguiente, ¿no? Que el número que se menciona ahí es, vamos a decirlo así, es una regla literaria que utiliza el apóstol Juan, que se le conoce en el judaísmo como la gematría, ¿no? Es al menos lo que yo tengo entendido. Cuando se lleva el nombre de Nerón César al hebreo, cada letra en el hebreo tiene también un valor numérico, como en el griego, ¿no? Y este nombre, cuando se suman todas las letras, da 666. Pero cuando se traduce el nombre, como si se fuera a colocar en inglés, que en inglés se omite la última N. A ver, ¿qué dicen por acá? Se sentó Nerón en el templo haciéndose pasar Dios. Justamente eso es lo que va para allá la pregunta. Se lo voy a contestar. Va para allá la pregunta, porque la otra pregunta que están haciendo acá la está haciendo el hermano Esteban. Dice, ¿cómo puede ser Nerón el anticristo si fue Tito el que destruyó el templo? Creo que me parece que es una buena pregunta que están haciendo acá los hermanos. Nerón es el emperador que da paso a la destrucción de todo el templo. Y de hecho, en todo caso, Tito es simple y sencillamente el general que finaliza la guerra, porque en el momento Tito no es la cabeza del imperio, en todo caso sería Vespasiano. Nerón no se tenía que sentar en el templo, como tampoco el anticristo que ustedes tienen en un futuro se va a poder sentar, y les voy a decir por qué. Porque el templo no tiene asiento. Yo quiero que ustedes me digan en qué asiento se va a sentar el anticristo, porque el templo no es un palacio donde hay un trono para que alguien se siente a reclamar autoridad o a recibir dignatarios. Lo que simple y sencillamente se está diciendo en 2 Tesalonicenses, que se está recogiendo lo que sucedió bajo el imperio griego, es que esa figura va a reclamar autoridad, no va a tener en cuenta al Dios de los hebreos, porque él entiende que está por encima de Dios, porque él mismo se cree puesto por Dios. Pero claro, en todo caso, su Dios como romano principal sería Júpiter. Es una cuestión no de sentarse literalmente, perdóneme que se los tenga que decir, porque no había asiento, hermanos. Algunos de ustedes piensan que, yo me doy cuenta, hermano, es que son tantos los disparates. La gente se ubica en su contexto y cuando habla del templo, piensa en el templo al que ellos van. Un templo donde la gente entra, donde hay sillas, donde hay música. Hermano, eso no era el templo en el Antiguo Testamento. Nadie entraba al templo. Lo más que usted podía era acercarse a los atrios. Las mujeres al atrio de las mujeres, los gentiles al atrio de los gentiles, y así sucesivamente. Nadie entraba. De hecho, Isaías, cuando Dios llama a Isaías, lo llama en el momento en el que el rey Usías ha muerto. ¿Y saben qué le había pasado al rey Usías? Que como rey creyó que podía entrar en el templo a ofrecer incienso y salió leproso, porque nadie podía entrar al templo. Así que yo no sé cuál es la silla que ustedes creen que se va a sentar el anticristo. Si les respondo con toda claridad, ni Nerón se sentó, ni se tiene que sentar, ni el futuro anticristo usted va a tener silla para sentarse.
Hermano, perdón que me ría aquí. Lo que pasa es que varios hermanos están, obviamente, comenzaron a juguetear. Y por lo menos el hermano Asad dice va con un catre desmontable. Otros hermanos están diciendo llevan un banquito, etcétera, etcétera. Pero entonces, no sé si pudiera dejar un poquito más claro ahí el asunto, doctor. Entonces, ¿qué quiere decir la profecía del apóstol Pablo cuando dice que se sentará en el templo haciéndose Lo pasar como acabo de Dios? explicar, le voy a dar Ok. un poco más detalle. Fíjate que dije que esa parte, si miran 2 Tesalonicenses capítulo 2, luego podíamos, si quiere, algún estudio sobre ello. 2 Tesalonicenses capítulo 2 usa parte de la abominación desoladora que acontece no en los días del cuarto imperio. En el libro de Daniel hay 2 abominaciones de desolación. Hay una abominación de desolación que ocurre bajo el imperio griego, que es aquella que da paso a primera y segunda Macabeos, que es la rebelión o el ascenso de la casa de los ammoneos. Judas mata a Teo y se levantan a pelear. Esa es la porción que está usando Pablo en Tesalonicenses para decir que el rey, el dirigente de esa nación, actuaría como actuó Antíoco Epífanes IV. Por eso es que Antíoco Epífanes IV es considerado como un prototipo del anticristo. Pero observe que allí no hay destrucción del templo. Allí se deshonró el templo al llevarse a cabo sacrificios que Dios no había mandado hacer. Y con animales que eran impuros. Pero allí no hubo destrucción del templo. Y lo que está diciendo es que según llegado el momento del juicio, al rey Antíoco Epífanes no le importó el rey de los judíos porque para él estaba por encima de los propios judíos si ellos mismos estaban subyugados a él. Como en el Antiguo Testamento, cuando un imperio conquistaba a otro, se entendía, las naciones lo entendían como que su Dios era más poderoso. Entonces, ¿cómo una nación que está esclavizada, que está sujeta, le va a venir a decir al rey que entiende que ha sido puesto por sus dioses, por los dioses que honran su pueblo, que obviamente en su contexto son superiores según su creencia? No estamos diciendo que es así, porque ellos son el imperio que está dominando. ¿Cómo es posible que ese rey se termine postrando o sometiendo a una nación que está sometida? Y ese rey se va a levantar por encima del templo. Eso es lo que está afirmando. Lo mismo que aconteció en el tiempo de Antíoco Epífanes IV. Interesantísimo, doctor. Mira, sabes que te quería comentar lo siguiente, es una pregunta por acá. Déjame ver si de repente la puedo ubicar aquí para colocarla en pantalla, a ver si de repente me aparece. Esperemos que sí, a ver. Esperemos que sí, a ver, a ver. No, no me aparece todavía. Que es una pregunta que hace el hermano Luis Gonzaga, que dice, ¿qué le puedo decir a alguien que cree en el milenio, que reinaría Jesús? Es la pregunta que hace un hermano ahí, el hermano Luis Gonzaga, que envió un superchat ahí. Gracias, mi hermano Luis Gonzaga, por ese apoyo, mi hermano. Mira, Adelante, doctor. cada uno de estos temas se deben discutir de manera con más tiempo. Voy a contestar breve, pero lo que estoy diciendo es que a modo de ser responsable y poder presentar argumentación sólida y pasaje, se requiere tiempo para estas preguntas. Yo, con toda honestidad, no me siento mal en la entrevista, estoy sumamente cómodo, pero no me gusta cuando tengo que responder en un minuto algo que a mí me tomó muchísimo tiempo y que conlleve el análisis de un sinnúmero de pasajes y libros de la Escritura. Porque si no, estamos en la era que yo mismo critiqué, en la era donde cualquiera coge un versículo que parece que el pasaje dice lo que dice, como ese 2 Tesalonicense, y cree que ya refutó lo que acabamos de decir, porque bueno, pues usted dice que es Nerón, pero Nerón no se sentó, ¿eh? Porque él usa ese pasaje y él cree que ese pasaje es contundente. Mira el gran pasaje que te tengo para destruir tu posición. Y lo que la persona está diciendo es posiblemente la ignorancia que escuchó de otros, con todo respeto, porque ni le consta, no es ni su propia interpretación. Cuando hablamos del periodo milenial, del periodo de Cristo, una de las críticas que se hace específicamente a la posición amilenial, que es la que en mi caso yo sostengo con relación al milenio, es que es imposible que estemos viviendo en el periodo del reino o del milenio, ya básicamente. ¿Por qué? Porque bueno, hay mal, hay muerte. Ellos ven el periodo del milenio o del reino como una especie de utopía,
que básicamente tiene el postmilenialista, solo que el postmilenialista entiende que llegando ya el momento de la segunda venida de Jesucristo va a haber un increciendo, va a haber un aumento de los cristianos, reyes y naciones viniendo a El Cristo. anticristo se sentó en el templo un gigante hombre con la mano en la frente. Para entregarle el reino a Cristo, y los premilenialistas, dispensacionalistas entienden que, bueno, pues después de la segunda venida se establece o se inaugura los 1000 años donde Cristo está reinando en el templo y va a haber ser todo un periodo maravilloso. ¿Por qué? Porque Cristo está, ya todo ha cambiado. Les pregunto, ¿ustedes han leído Mateo, solo Mateo capítulo 13? Y ustedes dirán, pastor, ¿por qué usted saca Mateo capítulo 13? Porque Mateo capítulo 13 es el capítulo más importante para entender el reino. ¿Por qué? Porque están las 7 parábolas del reino. Y hay 7 parábolas. Y de esas 7 parábolas que inician con la parábola del sembrador y terminan con la parábola de la red, Mateo capítulo 13, porque yo les doy libro, capítulo y versículo. Si de algo yo espero poder ser conocido es por alguien que cita la escritura. Usted podría no estar de acuerdo conmigo, pero yo le voy a citar la escritura. ¿Dónde está? No que yo creo, que a mí me parece. Ahí, tanto en la parábola del trigo y la cizaña como en la parábola de la red, se desprende que dentro del periodo del reino hay mal. De hecho, en la propia parábola del sembrador, ellos mismos le preguntan, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dice, no, dejad que crezcan ambos juntos. O sea, la propia escritura muestra que mientras el reino va a ir en crecimiento, el mal está presente en el mundo. Aún la última parábola, hermanos, lean su Biblia y dejen de estar leyendo tantos libritos. Porque si leyéramos nuestras Biblias, tendríamos preguntas clave. ¿Por qué? Porque saldrían de la Biblia. La parábola de la red dice que al final la red saca todos los peces y hay peces buenos y peces malos. Pero se lo voy a hacer todavía más contundente. Y escuchen bien. Si como los postmilenialistas aseguran, antes de la segunda venida de Jesucristo, las naciones se han convertido a Cristo, o como los premilenialistas dispensacionalistas establecen, vivimos casi en una utopía en el reino milenial, les pregunto, ¿cómo es posible que estando Cristo reinando en el templo y en esa utopía, Satanás salga a engañar a las naciones y las engañe y las indisponga contra la iglesia? Les pregunto, si esas naciones las está reinando Cristo, le pertenecen a Cristo, se han convertido a Cristo, ¿a qué naciones engaña el diablo en Gog y Magog? A mí me interesa que me respondan, ¿ves? Porque yo creo que nuestra fe tiene que ser una fe que use la razón, una fe que entienda el principio de la no contradicción. Yo no puedo afirmar que hay un periodo donde las naciones se han convertido, que los pueblos que viven están sujetos y van a adorar al templo porque Cristo reina, y luego terminar con un milenio donde hay un salpa afuera porque el diablo es suelto, engaña a las naciones, las mismas naciones que sirven a Cristo, y las indispone contra la iglesia. Alguien tiene que poder responder. Entonces no corresponde. No corresponde. Pastor, hay una pregunta que te la voy a hacer más adelante, ¿sí? Que es precisamente la pregunta que hace que yo no abrace el amilenialismo por completo, ¿sí? Pero te la voy a hacer. Te la voy a hacer más adelante porque quiero que sigamos avanzando en base, porque obviamente ya entramos en el libro de Apocalipsis, ya lo datamos antes del año 70. Creo que al menos yo, de hecho estoy haciendo este live, es precisamente por eso, porque yo... Adelante. Voy a decir algo. Todos somos amileniales en un sentido o premileniales. Y te voy a decir la razón. Todos. Porque el milenio solo puede ser colocado antes de Cristo, después de Cristo. O sea, o somos postmileniales, que es la mejor usarlo, porque el postmilenialismo recoge en términos del milenio, que el milenio ocurre antes de la segunda venida, que la milenialista en ese sentido es postmilenialista, porque cree que el milenio ocurre antes de la segunda venida. Solamente en términos claros, teológicos, solo ocurre antes o después. Así que uno en esencia o es postmilenial o es
premilenial. No existe. Lo otro son colores y distintivos que separan, que matizan cómo se explican los eventos antes de la segunda venida o después de la segunda venida. Pero no hay otra forma, solo hay dos, o es Juan o es Pedro. Claro. Porque el evento que separa la escatología es la segunda venida de Jesucristo. Ocurre antes, ocurre después, pero no ocurre en otro lugar. Ok, está bien. Fíjate tú, doctor, ya habiendo ubicado lo que es la gran ramera, ¿sí? Que creo yo que existe evidencia suficiente. Y yo sé que de repente algunos hermanos van a empezar, pero tú estás a favor de la existencia del Estado de Israel. Sí, pero ya lo he dicho varias veces también. No por una cuestión de que Dios fue quien instauró ese Estado o algo así, sino es por una cuestión netamente histórica y completamente política. Pues más allá de eso, decir que porque Dios todavía tiene un plan de eso, a mí me tendrían que ir a resolver el asunto de si el actual Estado de Israel fue algo creado por Dios, etcétera, etcétera. Entonces respóndanme por qué tienen a la capital de la homosexualidad precisamente en Tel Aviv, hoy en día Israel, ¿no? Que es una de las preguntas que yo siempre hago para poder abordar este tema. Repito, mis convicciones para poder reconocer el actual Estado de Israel tiene que ver con asuntos netamente históricos y políticos, no con cuestiones escatológicas o algo así por el estilo, porque yo a alguien que rechaza el nombre del Señor no lo puedo considerar como parte del pueblo de Dios. O sea, la escritura es clara, el que no tiene al hijo no tiene al padre, así de sencillo. Entonces, si ellos no reconocen al hijo, no puedo decir que tienen al padre, ¿no? Entonces básicamente eso, ese puro sionismo. Mira, doctor, ¿cuál es el asunto acá y por qué te estoy ahora abordando con este tema? Porque muchos hermanos dispensacionales, que repito, yo amo y respeto mucho a mis hermanos dispensacionales. De hecho, estoy ahora pensando hacer un programa con un hermano que sí conozca el dispensacionalismo, sí, porque hubo uno que llevaron por ahí a un programa y como que inclusive a un dispensacionales empezaron a decir ese no representa el dispensacionalismo, etcétera, etcétera. Pero Mire, ¿cuál es el factor acá? Perdón, doctor. Déjeme comentarle algo, perdona que algo breve. Adelante. Es que se dicen muchas cosas que no tienen sentido. El que uno mantenga una postura premilenial no significa que uno conoce el sistema. O sea, esa afirmación que uno, es que yo lo oigo, son las mismas repeticiones, los mismos cuentos de camino. El que una persona abrace una posición significa que entiende esa posición. No. ¿Significa que ve, que no puede ver las contradicciones? No, solo significa que eso es lo que abraza. Yo fui premilenialista, dispensacional por muchos años. Que es que ahora porque soy amilenialista, yo no puedo hablar del premilenialismo porque yo no lo conozco. Yo le garantizo que traiga un premilenialista de eso y pónganos a discutir a ver si no sé y le puedo mencionar los conceptos, dónde ocurren y posiblemente el premilenial no sabe ni dónde ocurren. No conoce su gráfica completa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? De descalificar a una persona simple y sencillamente porque esa no es la posición que obtiene ahora o que sustenta ahora. Oiga, eso no es un argumento válido, hermanos. Si van a dar argumentos que sean argumentos bíblicos, sostenibles, cosas que de verdad tengan peso. Dejemos de estar diciendo Estoy recién convertido al amilenialismo. ¿Me puede dar una explicación somera de cómo se considera atado a Satanás? Muy sencilla. Esa es parte de la pregunta que yo te iba a hacer, doctor. Precisamente que ese es el tema que no hace que yo... Porque yo te la Adelante. Ahora. La misma palabra que se utiliza en Apocalipsis capítulo 20 para hablar de la atadura de Satanás es la misma palabra que utiliza Jesús en Mateo capítulo 12 cuando lleva a cabo un exorcismo y le dicen a Jesús que él ha hecho el exorcismo porque él lo ha hecho en el poder de Satanás. Y él dice, no, yo no lo he hecho en el poder de Satanás. No, es que el Hijo del Hombre no lo termino de entender, doctor. Si me lo puedes explicar a mí de una forma quizás un tanto más didáctica. Pues lo voy a hacer muy sencillo. Vamos a la Escritura. Mira lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 12. Vamos a la Escritura, Mateo capítulo 12. Porque yo creo que lo importante es ver lo que dice la Escritura. Los dos pasajes claves para poder entenderlo, uno está en Apocalipsis capítulo 20, porque ahí se desprende el encarcelamiento o la atadura, lo que eso, ¿verdad?, significa. Y luego tenemos entonces la porción que va atada
a ese momento. En Mateo capítulo 12, en el versículo 29, miren lo que Jesús va a decir. Pero si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dice que él no podría haber hecho lo que hizo, lo dice anteriormente, si él no hubiese atado a Satanás. El atado a Satanás que se menciona en Mateo capítulo 21 implica que Satanás ya no estaba presente durante el ministerio de Jesucristo. Implica que los apóstoles no reconocieran que Satanás estaría presente durante su ministerio. Y se usa la misma palabra en griega. Jesús mintió porque Jesús dijo que para poder llevar a cabo lo que él estaba haciendo, Satanás había sido atado. Búngara. Yo me lo voy a estudiar con calmita ese tema, doctor, porque precisamente este es el factor que hace que yo no abrace por completo el amilenialismo. Lo vas a poder buscar. Mira, Ten por seguro que te voy a atiborrar el teléfono con preguntas. Yo creo que de verdad, hermanos, miren, yo le voy a decir lo que yo hice, porque yo no me estoy vendiendo como yo no soy autoridad. Fíjense que usted me hace preguntas y yo voy a la escritura. Y estoy convencido, porque yo reconozco que estuve mal, que no podía entender muchísimos pasajes de la escritura porque tenía muchísimas lagunas y específicamente de un gran desconocimiento antiguo testamentario. Entonces, si el Antiguo Testamento es necesario para poder entender, por ejemplo, un libro como Apocalipsis, donde de 400 versículos, algunos llegan a decir que 300 y tantos versículos son referencias o alusiones al Antiguo Testamento. Entonces yo necesito ir al Antiguo Testamento y conocer el Antiguo Testamento, no porque sea la luz que aclara Apocalipsis, sino porque yo necesito conocer ese fundamento de dónde vienen las citas, de dónde viene el cuadro, de dónde viene la analogía, de dónde viene la metáfora para yo poderme ubicar dentro del contexto correcto y poder interpretar el libro. Entonces, hacer eso significa regresar a la Biblia, al Antiguo Testamento, y tenemos 39 libros que la mayoría de nosotros no nos ha interesado estudiar realmente, porque nos dijeron que éramos iglesias y que como iglesias, como entidades nuevas, somos nuevo testamentarios. Así que le dimos el énfasis, o yo le di el énfasis como pastor, a los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento cubre, en términos de extensión literaria, 3/4 partes de la Biblia. Entonces, si uno no ha ido al Antiguo Testamento para estudiar el Antiguo Testamento y poder fundamentar lo que uno está diciendo, yo creo que uno debe hacerse de querer regresar y estudiarlo para uno no tener que comprarle las ideas a alguien, porque yo no estoy esperando que nadie compre las ideas, sino que uno pueda llegar a una interpretación basada en la Escritura. Mire, lo voy a resumir de esta manera. Si la Biblia es objetiva, si realmente creemos que podemos llegar a una interpretación objetiva, y para efecto de la audiencia, pues yo sé que usted sabe lo que significa, es una interpretación que no es subjetiva, y subjetiva es de carácter, interpretación privada, que esto se quede lo que yo creo, lo que a mí me parece, mi teoría, mi suposición. Si va a ser objetiva, tiene que salir la contestación de la Biblia. Y si va a salir de la Biblia, tiene que haber libro, capítulos y versículos bien interpretados que correspondan, que den el significado, que presenten la luz del pasaje que estamos estudiando, porque no podemos hablar de la sola escritura y del principio de analogía de la fe y luego obviarlo e irnos por la tangente o por cualquier otra cosa. Necesitamos ir a la escritura. Satanás está atado y la imagen es, pues ya no hay terror, no hay muerte. Pues hay un problema, porque en el Antiguo Testamento, cuando se habla del inicio del cielo nuevo y la tierra nueva, en Isaías capítulo 65, hay muerte y hay pecado. Eso es Isaías 65. Hay muerte y hay pecado. Y dicho sea de paso, si alguien cree que Isaías 65 es futuro, tiene problemas y no ha leído Romanos capítulo 10, porque Pablo cita Isaías 65 como parte de lo que está ocurriendo durante su ministerio. Y justamente íbamos para allá, doctor, porque lo que estaba haciendo ahorita era como un repaso breve de lo que hemos venido conversando, ¿no? Ya ubicamos la gran ramera, etcétera, etcétera. Pero ahora hay otro punto que converge entre premilenialistas históricos
amilenialistas, aún postmilenialistas y dispensacionalistas, que es el factor de la restauración nacional de Israel o la separación de Israel de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Los hermanos dispensacionalistas van a utilizar Romanos capítulo 11 como base para poder de alguna u otra manera sostener todo este tema de la restauración de Israel, ¿no? Que una vez llegada la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Pero volviendo a la base de lo que hemos venido sosteniendo durante todo este live, doctor, que es precisamente el ubicar en tiempo cronológico la carta, la audiencia a quien se está dirigiendo la carta, ¿no? Tú y yo tuvimos una conversación muy breve por WhatsApp con respecto a esta carta, y esto es precisamente lo que nos va a dar pie a poder comprender las cartas de los padres apostólicos, quienes fueron los que recibieron las enseñanzas directamente por parte de los apóstoles. Porque cuando nosotros vemos a los apóstoles ahí en un punto, por lo menos el caso del apóstol Pablo en la carta de los Romanos, más específicamente el capítulo 11. Pero yo leo a gente que fueron discípulos directos del apóstol Pablo, me encuentro con que había una fuerte reticencia para contra los judíos, ¿entiendes? Entonces, aquí viene una situación. Ellos que recibieron las enseñanzas directas de los apóstoles comprendieron de una forma distinta lo que hoy en día está interpretando el dispensacionalismo. Entonces vamos a darle una interpretación a Romanos 11 en contexto para saber quién es ese todo Israel será salvo una vez entrada en la plenitud de los gentiles, que es la base de todo esto, ¿no, doctor? Adelante. Mire, hermano, para empezar, existe una gran controversia de qué significa todo Israel será salvo. Y esa controversia se resume y se puede resolver en un minuto. Y usted dirá, qué arrogante, ¿cómo que se puede resolver en un minuto? Eso es un tema que se ha discutido por años. ¿Cómo usted se atreve a decir que se resuelve con un minuto? Yo le voy a probar lo que le acaba de decir ahorita. Porque el principio de analogía de la fe es tan importante. No como un principio, lo voy a hacer en muestra. Si ustedes buscan su Biblia en Romanos capítulo 11, vayan al versículo 26. Yo los invito, si no tienen una Biblia ahora, luego háganlo. Cuando usted se ubica en Romanos capítulo 11, versículo 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Al decir cómo está escrito, ¿qué significa? Que se está citando el Antiguo Testamento. Pues antes de usted querer darle la interpretación que a usted le parece, que usted cree, que dijo su teólogo favorito, el librito que usted se leyó, hay que ir a la cita. ¿Cuál es la cita? La cita es Isaías capítulo 59 y el versículo clave es el 20. Voy a ir a Isaías capítulo 59, versículo 20. Voy a hacer el ejercicio aquí. Yo abro mi Biblia, voy al profeta Isaías, hablo el capítulo 59 de Isaías y dice que Pablo está citando el versículo 20. Y mira lo que dice el versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Entonces, Isaías 59, versículo 20, no está diciendo que todo Israel va a ser salvo. Está diciendo que hay un remanente que habría de creer y que ese remanente es el remanente que será salvo cuando llegue el cumplimiento del acto dentro del nuevo pacto en el que un pueblo de Israel, llegado el momento del juicio, serían preservados. Por eso es que en el versículo 27, Romanos 11, 27, si ustedes miran, la cita proviene de Jeremías 31, 33. Jeremías 31 es el pasaje de la Eucaristía, de la Santa Cena, del momento en que Jesús está con sus discípulos en la Pascua y les dice, esa Pascua que ustedes celebraban antiguamente, que pasó, ese evento pasó, y que celebraban cómo Dios los liberó, específicamente ese último evento dentro de las 10 plagas, la última, la muerte de los primogénitos, cómo aquella sangre de aquel animal puesta en el dintel hizo que el ángel de la muerte pasara por encima y que sus hijos no murieran. Eso hablaba de mí. Yo soy ese sacrificio. Es a través de mi sangre que se cumple el nuevo pacto. Jesús dice que eres el cumplimiento del nuevo pacto. Pero en Hebreos, el autor de Hebreos, que dicho sea de paso en la patrística, Hebreos era reconocido principalmente como de autoría paulina y se le hablaba de las 14 epístolas de Pablo.
el autor de Hebreos, sea Pablo o quien sea, está estableciendo en Hebreos capítulo 8 y en el capítulo 10 el cumplimiento de Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, porque está estableciendo que se había cumplido el nuevo pacto, que Jesucristo era aquel sumo sacerdote, que él mismo era el templo, que él mismo era la ofrenda, y por lo tanto, Hebreos capítulo 8 dice que lo que se ha dado por viejo está por desaparecer. Pero hay un problema. Ahora Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 27, que Jeremías no se ha cumplido para Israel. ¿En qué sentido Jeremías no se habría cumplido para Israel? Porque eso presenta una clara contradicción. Si un ateo tomara esto y le hace una pregunta, estoy seguro la mayoría de los que creen que saben de Biblia no van a poder responder. Les va a decir, usted le dice, muéstrame una contradicción clara y explícita en la escritura. Yo fuera un ateo, yo traigo esta. De esta no se habla. Y si usted no sabe la respuesta, ahí se quedó usted en ridículo y le demostraron que la Biblia sí muestra que hay contradicción, porque hay libros que aseguran que Jeremías 31 se cumplió y Pablo está diciendo en Romanos 11:27 que con relación a Israel, Jeremías 31 no se ha cumplido. Por eso es que le dice cuidado a los gentiles, no sean soberbios, Dios no ha terminado con Israel. ¿A qué él se refiere con que Dios no había terminado con Israel? Se refiere a esto, a que el antiguo pacto estaba asociado a un momento dado en que Dios iba a preservar una parte del pueblo específicamente dentro del acto del juicio, lo que había sucedido en Ezequiel. Y esos son los que corresponden a los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Por eso es tan importante, porque antes de la destrucción del templo tiene que haber el evento de la resurrección, que algunos le llaman la resurrección, porque es la metáfora o el cuadro que se presenta en Ezequiel capítulo 37, donde Israel como nación va a ser unida. ¿Qué es Ezequiel capítulo 37? El momento, entre otras cosas, que Israel es resucitado, pero escuche bien, palo del norte y palo del sur, o sea, ese pueblo que se separó aproximadamente en el año 930 y que nunca pudo arreglar su situación. De hecho, pocos hablan de la destrucción de un templo antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Es la destrucción del templo de los samaritanos. El templo que estaba en Jericín, ese templo fue destruido por los macabeos, por la casa de los asmoneos. Entonces, ese pueblo se odiaban. Los descendientes o el remanente que sobrevive del norte con Judá no se llevaban. Y la profecía dice que en Cristo volverían a ser un solo palo. Y por eso tenemos las 12 tribus mencionadas dentro de los 144,000, estableciendo que Dios cumplió en el asedio, separó una parte como lo había hecho en el tiempo del profeta Ezequiel, y eso representa Apocalipsis 7 y Apocalipsis capítulo 14. Qué locura, doctor. Eso es sumamente interesante, ¿no? Porque como tú estás diciendo allí, básicamente está utilizando el principio de la analogía de la fe para poder comprender todo esto. Esto nos hace sentido a nosotros, ¿no? Nos hace sentido a nosotros cuando vemos a un Ignacio de Antioquía, a un Policarpo de Esmirna, debatiendo abierta. Bueno, en el caso de Ignacio de Antioquía no es que debatió directamente, pero sí dijo que el que propusiera el judaísmo entre vosotros no lo escucharan, porque era mejor escuchar el cristianismo de un circuncidado que el judaísmo de un incircunciso, ¿no? Luego, obviamente, ahí sabemos que la incircuncisión de la que está hablando, obviamente está haciendo referencia a las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Cuando habla de que la circuncisión nada es y nada es la circuncisión, sino la del corazón, ¿entiendes? Entonces, es poderosamente que llama la atención eso. Aunado a eso con Policarpo, que debatió, Justino Mártir, que debatía con los judíos y hablaba de una forma bastante despectiva respecto a los judíos en el siglo II, ¿no? Entonces, te empieza por eso es que digo, o sea, yo soy un premilenialista histórico, al menos hasta ahora, pero conservo algo de preterismo, una suma importante inclusive de preterismo parcial, porque
Cuando yo leo el libro Apocalipsis, lo dato antes del año 70, empiezo a ver que muchas cosas comienzan a encajar y comienzo a ver documentación extrabíblica que comienza a respaldar lo que estaba hablando el libro de Apocalipsis. Ejemplo, la oración de la imagen de la bestia. Ejemplo, que los cristianos que no dejaban de practicar sus cultos cristianos eran perseguidos, y si les decían que si no lo dejaban de hacer no iban a poder participar de lo que era el mercado social para la época, es decir, no iban a poder comprar ni vender, como lo dice literalmente el libro de Apocalipsis. Tú dices así como que hay cosas que indiscutiblemente ya se cumplieron del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces yo particularmente en este punto me ubico acá, ¿no? Obviamente, repito, o sea, hay cosas que no abrace el milenialismo, como bien lo acabo de exponer, doctor, pero obviamente sabes que te voy a hacer muchas preguntas al respecto, ¿no? Pero acá esas mismas está diciendo, hacerlas a tu sistema, porque una de las cosas que yo he visto es que a la gente le encanta hacerle preguntas a otros sistemas, pero no se la hacen a su propio sistema. Yo te garantizo que si tú colocas el milenio después de la segunda venida de Jesucristo, te espantarías al ver el cuadro de cuántas resurrecciones tú necesitas, cuántos templos tú necesitas que no aparecen en la Escritura. Ok. Entiendo. Mira lo que estoy diciendo. Voy a hacer ese ejercicio. Que muchas veces queremos saltar inmediatamente para cubrir nuestra posición y creemos que la manera de validar nuestra posición es mostrando las aparentes contradicciones o lo que a nosotros no nos cuadra con la otra posición. Pero ¿por qué ese juicio no lo usamos para nuestra propia posición, para ver si realmente nuestra propia posición puede ser válida? Porque ahora mismito, si la iglesia es arrebatada antes de la segunda venida de Jesucristo, ya recibieron la resurrección corporal. Si la iglesia regresa a la tierra después de la segunda venida de Jesucristo, tendrías bajo el reino milenial gente viviendo en un cuerpo, en un estado eterno, y personas viviendo en un estado normal. En un estado normal es imposible hablar de un estado utópico, porque parte de la residencia del pecado en el hombre es la muerte, y la muerte física no la puedes separar de la muerte espiritual. Así que tienes el mal dentro del milenio. Tienes resucitado. ¿No? Si quieres puedo seguir, porque es que volvemos a lo mismo. Nosotros defendemos posiciones porque simple y sencillamente nos dedicamos a ver lo que nosotros creemos es el talón de Aquiles de la otra posición. Eso no es correcto. Lo correcto es, mira, esto es lo que yo creo ahora. Yo voy, si realmente tengo una mente crítica, una mente analítica y estoy en búsqueda de la verdad, tengo que tratar de ser objetivo. Nadie es objetivo completamente. De hecho, yo creo, estoy convencido que ser objetivo, mire lo que voy a decir, es un ejercicio consciente donde yo sé que yo tengo una posición, pero quiero ponerla a un lado. Este es el cuadro que yo tengo. Yo no me lo puedo desprender. O sea, yo sí tengo una idea de lo que yo creo, pero yo no voy a dejar que esa idea me nuble, me ciegue. Yo voy a ser como un investigador. Yo voy a permitir ver la escena, el cuadro, voy a recolectar toda la evidencia, voy a hacer el estudio, voy a pasar el tiempo y voy a permitir que la evidencia me lleve a la conclusión, aunque esa conclusión vaya en contra de mi posición. Pero ¿sabe qué requiere eso? Se lo digo con mucho respeto. Humildad. Porque no queremos dar nuestro brazo. Hermano. No podemos decir que estamos equivocados. Yo como pastor, ¿cómo le puedo decir a la iglesia que después que le predique el rapto secreto, que yo estaba equivocado? Me restaría su autoridad frente a la congregación, me respetaría la congregación, no pensaría la congregación que de la misma manera en que me equivoqué y estuve errado por años, no puede estar equivocado en muchas otras áreas. Pues ¿saben qué? Yo soy un discípulo y soy un aprendiz, nadie es obra acabada. Y debe haber espacio para ser humildes, nuevamente, si no hemos estudiado algo. Para uno no ser conclusivo y decir, ¿saben qué? La verdad, yo no lo he estudiado. Yo esto lo por encima, porque pues lo que escuché, como decía al principio. Pero esas mismas preguntas, no es que no se las hagan al milenialismo o al postmilenialismo. Háganselo ustedes mismos a su sistema. ¿Qué razón tendría un templo con sacrificios? Eso es del cuadro de Hebreo. Es horrible. ¿Que es que van a decir que los sacrificios durante el milenio son una representación de la cena? Porque si ya Dios dejó un memorial de lo que representa su muerte, está en el pan y en la copa.
¿O es que el pan y la copa van a ser representadas o van a ser sacadas a un lado para poner sacrificios de animales y se van a llevar a cabo sacrificios de animales? Porque ahora los sacrificios de animales sí se están haciendo, pero no como algo para redimir, sino como un memorial. O sea, cuando guste podemos discutir el tema y le puedo mostrar muchas cosas. De hecho, tengo una idea aquí que te la voy a compartir por privado, sí. De hecho, le acabo de escribir a otro hermano, porque tengo una idea medio loca, pero se la voy a compartir por privado a usted acá. Mira, hermano, te voy a comentar algo. Por mí nos quedamos otra hora más acá, pero la verdad es que en 5 minutos tengo un compromiso y debo iniciar, ¿no? Hay muchas preguntas que quedaron acá, pero estoy completamente seguro que no va a ser la última vez que vas a estar acá con nosotros, ¿no? Entonces, hermano Rufat, métete un bocadito ahí antes de cerrar este live, porque ya en 5 minutos tengo que saltar para otro compromiso, hermano. Y de antemano agradecerte full la paciencia que nos tienes acá y todo el asunto. Pues hermano, nada, para terminar, agradezco la oportunidad, agradezco a la audiencia, lo he dicho en muchas ocasiones, yo no estoy esperando convencerles, yo no soy autoridad, yo no vengo a decir aquí que yo soy el doctor y ustedes son los ignorantes y que como yo soy el doctor, mis palabras pesan más que sus argumentos. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que yo les estoy diciendo con toda humildad como sus hermanos, porque entiendan, yo soy un hermano si estoy en Cristo. Le está diciendo un hermano con llamado al pastorado que por años en el área de la escatología yo tuve una posición que reconozco y nunca estudié. Yo simple y sencillamente repetía lo que yo había escuchado, las notas que tenía mi Biblia y los comentarios a los que yo me acercaba, que hecho sea de paso, la mayoría de los comentarios eran premileniales dispensacionalistas. Hoy me molesto no con nadie, me molesto conmigo por haber sido irresponsable, porque a la larga el peso recae sobre mí. Los comentarios pueden decir lo que sean, el pastor puede decir del púlpito lo que sea, pero yo se supone que como un buen bereano filtre todo a través de la escritura. No tomen nada de lo que nadie dice, incluyéndome a mí, porque alguien lo dice y parece que sabe hablar del tema. Por eso mencioné pasajes, saquen un tiempo, pausen el programa, abran su Biblia y miren si los pasajes que yo he citado son. El pastor dijo en Apocalipsis 20 que la misma palabra griega que se usa para la tundra es la misma palabra que Jesús usa en Mateo capítulo 12, cuando él dice que el milagro que se ha hecho es porque él ha atado al diablo. Pero eso no significó allí que el diablo no estaría llevando todavía hazaña, porque entonces cuando llegamos a Apocalipsis 20 queremos dar un salto al alto y darle otra interpretación. Entonces, por poner ejemplo, así que nada, agradezco una vez más el tiempo y adelante en el Señor siempre. Doctor, muchísimas gracias. De hecho, se me olvidó mencionar que y me dijo que te lo recordara, el compromiso que tengo ahorita es con el doctor Enuel, precisamente. Así que bueno, hermano, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en el live de hoy. Bueno, si quieres compartirlo en tu canal, tienes toda la autorización, claro está. Entonces, hermano, muchísimas gracias. Dios te bendiga grandemente. Te envío un fortísimo abrazo y nos vamos a ver nuevamente acá, ¿no? Muy bien. Me despido. Un abrazo, doctor. Bye.